muchos ya, o los otros se irán sumando, o si no me buchonearán, pero yo ya mandé mail de que bueno, hoy tengo que dar la clase virtual, más que nada por cuestiones de logística. Bien, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Abran los micrófonos. Que, bueno, eh, no es tan sencillo como parece, ¿ah? Hacer la imagen de Docker. Bueno, tampoco es que he hecho una cantidad increíble de Dockerfile, así que. Pero sé que con Pablo ya vieron Compose el miércoles pasado. Y no sé qué más vieron. Ahí se pone interesante la cosa. Eh, pero bueno, ¿cómo andan con el práctico? Eso es lo que me interesa saber primero. ¿Lo vienen avanzando? Mm, Ok, no ya mucho. está. El silencio. Bueno, estamos. O sea, nos queda esta clase que va a ser. Bueno, todas mis clases van a ser cortas por lo general. Y ya la semana que viene, si quieren, podemos usar la clase entera del 24 para despejar dudas o ver cómo encamina, teniendo en cuenta de que esa semana, según lo que acordamos, no, el 5 de mayo, según lo que acordamos, se entrega la primera parte. El lunes no nos vamos a ver, hay que festejar el Día del Trabajador con un locrazo. Por lo pronto, nada más. Pero no se me duerman con eso del práctico, parece sencillo, pero hay que sentarse a pensarlo y no va a ser tan sencillo. Sé que les pedí la tarea del Dockerfile. ¿Quién lo hizo? Levanten las manos, a ver. ¿Hacerlo bien o intentar hacerlo? Me Claro, conformo con somos todos intentar distintos. Me parece que me conformo con intentarlo. ¿Quién le puso las ganas de intentar eso? Intentar se Bien, intentó. Intentamos. intentar. Bueno, bueno, es renegar un poquito más con eso hasta que llegue a lograr la publicación y la apertura de puertos y demás. Háganlo sencillo al principio y después cuando quieran, si quieren hacerla más complicada con Compose o incluso sería bueno si quieren practicarlo eso cuando estén aburridos, supónganse que van a estar aburridos este año en la carrera, tratar de poner en un Docker la base de datos y en otro Docker la aplicación y que se vean. Eso va a ser más interesante. Eh, amén de eso, no sé si Pablo les comentó algo de Continuous Integration, Continuous Delivery. Por favor, háblenme. Si no me hablan, voy a volver a las clases presenciales, ¿eh? Bueno, ¿y qué les dijo a ustedes de qué trataba? A los que hayan estado en la clase. Me asusta si le han ido o no le han ido. ¿Lo entendieron? Ok. Alguien más que no sea Sol, que es la más extrovertida de todo este No, la verdad que grupo. yo entré al final de la clase, así que no, cero. Ujú, ¿y el resto? Yo no entré, así que no sé. Ok. Yo estuve de viaje. Perdón. No, está bien, cada uno. A ver, chicos, están en cuarto año. O sea, si en cuarto año no manejan sus tiempos y saben qué hacer, qué no hacer, yo no se los voy a decir. Yo no los voy a andar correteando como corro los de primer año y ni mucho, ni por asomo me voy a poder a preocupar por eso. Ya somos casi colegas profesionales, así que no me interesa eso. Cada cual administra sus tiempos. Bien, creo que es Continuous Integration, Continuous Delivery. ¿Se acuerdan que al principio de la materia yo estuve haciendo una explicación de JIT?
básicamente, de GitHub, GitLab, de repositorio de datos, de cómo deben ser los branches y demás historias. Eh, a partir de eso, ¿sí? A partir de generar branches para mantener la historia de los cambios en el código, cuando se empezó a trabajar de decir, ok, para hacer los despliegues, se pensó, sobre todo en la nube, se pensó en cómo hacerlo para que sea más transparente. Cómo se hacía antes, o cómo los tuve que hacer yo en su momento a los despliegues de un sitio web. Y ahí yo vengo una experiencia, creo que fue de todas mis experiencias laborales la más tortuosa, la más traumática, la que tenía ganas de decir para qué carajo me hice ingeniero en sistema, cuando estuve trabajando en El Salvador para una empresa telefónica. La empresa telefónica es claro, no voy a mandar haciendo nada de eso. ¿Y cómo tenían los muchachos o cómo hacían esta gente en El Salvador, en la empresita en ese lugar, el mantenimiento de cambios? Cuando yo tenía que hacer amén de que era un sistema hecho en el viejo SP con JavaScript puro, que me era un dolor de cabeza, y con, ¿cómo era que se llamaban estas librerías? Complas, ¿sí? Que son DLL que se hacían en Visual Basic y se publicaban como componentes, no me acuerdo en dónde carajo, qué parte de la máquina, pero se publicaban. Traté de borrar la mayor parte de esa experiencia, sobre todo de las DLL. En fin, cómo era el proceso de desarrollo que está ligado al Continuous Integration, Continuous Delivery, que quiero llegar yo al final. Si yo empezaba a mencionar un ticket o un cambio, lo que se hacía en ese momento, yo en vez de hacer un branch, yo le pedía, esta gente le pagaba a una persona que lo único que hacía era leer los mails. Yo le mandaba el mail de los archivos que quería modificar y ella me mandaba los archivos. Yo los modificaba localmente, los probaba localmente y le pongo enormes comillas por todos lados. Y una vez que estaba hecho el desarrollo, lo mandábamos y se hacían las pruebas o lo que fuera necesario. Muchas pruebas no se hacían. Y después se hacía la instalación de eso. ¿Y cómo consistía la instalación? Yo tenía que armar un paquete con instrucciones y a la noche se corrían, había 3 o 4 personas asignadas a la noche, que lo único que hacían es tomaban los archivos que uno les decía, y le decía de esta carpetita, vaya a tal carpetita y péguelo, ¿sí? Copie de esta carpetita, pegue esta carpetita. Todo artesanal, todo manual. Estamos hablando del año 2012. Así de estamos. Entonces, ¿qué pasaba? Si mi código iba medio choto o el que lo copió y pegaba, lo copió y pegaba medio cruzado, el sitio se venía abajo y nadie podía vender celulares, no podían vender televisión por cable, no podían vender internet, no podían vender un carajo. De hecho, a mí me pasó. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer y por qué fue tortuosa esa operación? Porque de repente me tuve que quedar hasta la hora del despliegue, hasta las 3 4 de la mañana en El Salvador. Creo que ese país está ahora de moda por cómo los metieron a todos en cana los pandilleros, pero cuando yo fui, los pandilleros eran los que gobernaban básicamente. Así que no era un lugar tranquilo, pero bueno, uno quedaba ahí, trabajaba y la verdad que fue muy complicado porque uno me costaba a las 3 de la mañana, a las 8 ya tenía que estar trabajando de vuelta. No fue armable. Y el proceso de instalación no lo era. Después aparecieron las cuestiones de manejar a través de repositorios, en los primeros que ya habíamos dicho, pero cuando apareció Git como un repositorio en la nube, dijeron, bueno, podemos utilizar eso. Pero antes de eso hay un paso previo. Por lo general, uno, en las primeras versiones del Visual, del Team Foundation Server, que es la versión Microsoft que tenía repositorios nativa, ¿qué es lo que hacía el Team Foundation Server? Las empresas contrataban por lo general el servicio de Exchange, de Microsoft Exchange. Entonces uno tenía el mail corporativo en Outlook, a través del Outlook se relacionaba una cantidad de cosas y entre esas tantas cosas para empresas de desarrollo parecía algo que se llamaba Team Foundation Service. Todo esto dándole contexto, ¿no? Eh, la que está a fondo es mi señora, saluda a Lau, decía hola, ahí está, a lo lejos. Eh,
el Team Foundation Service era básicamente lo que se tenía como repositorio de datos. No tenía ningún tipo de integración. Si uno quería hacer una instalación de eso, lo que se hacía era también hacer la compilación y se pasaban los compiladores a un servidor y así estaba. En el medio, la herramienta que van a ver con detalle con Pablo, la herramienta antes de lo que yo quiero explicar, que dio el inicio al Continuous Integration, Continuous Delivery, fue una herramienta que se llama Jenkins, que hasta el día de hoy se sigue usando. ¿Qué es lo que hace Jenkins entre tantas cosas? Bueno, la mayoría mi primera experiencia con Jenkins, configurarlo no fue, la configuran por lo general otras personas, pero lo que hace Jenkins es realizar una serie de procesos de control sobre la salud del código. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener la salud del código? Ok, uno lo general lo que hace es determinar ciertos test unitarios, ¿sí? De tal manera de decir, ok, si pasaron todos al menos en un 80% y todos los test están al 80%, la salud de mi código es apto para ir a producción, ¿sí? Eso es una política normalmente que se ponen las empresas de que tener un mínimo del 80% de cobertura. ¿Saben de lo que estoy hablando ahí cuando digo unit testing, cobertura y demás cuestiones? ¿Tiene una noción de eso? Creo que sí. Creo que sí. Ok, creen que sí. Claro, hasta Unitest llega, después ya. Unit test llegan. ¿Qué es lo que es el unit test? Vamos a partir de ahí. ¿Por qué Jenkins no dice la salud del código en base a los unit test? ¿Qué es lo que hace un unit test? A ver, díganme ustedes. Tienen un bolazo, que sea, pero hablen. No quiero ser yo el que hable, no, únicamente. Puede ser que prueba una funcionalidad, es como una prueba chiquita que prueba una cosa. Sí, la idea con el unit test es aislar. ¿Sí? Hay varios tipos de test por código. El más famoso y que más paga en estos momentos es el test de automation, pero lo hace un Q Automation. No me voy a meter en ese quilombo, lo detesto, lo odio, no voy a hablar de ese tema. Pero como desarrollador yo puedo hacer o unit test o integration test. El unit test lo que hace es aislar un pedazo de código, ¿sí? Y la mínima unidad de código que se puede aislar. ¿Cuál creen ustedes que sería la mínima unidad de código que se puede aislar en un programa? Un Una método. función. Un método. Ahí lo dijo, que no sé, creo que Valen lo dijo. Un método. Entonces, aíslo el método. ¿Cómo lo aíslo? Bueno, hay herramientas en donde se arman los fake y los mock, es decir, para eso sirve la inyección de dependencia, por cierto. Entonces yo digo que voy a generar mocks o maquetas de los repositorios, los servicios que use, y lo que voy a hacer es decir que cuando mi método que estoy haciendo el unit test llame a ese repositorio, me devuelva el dato dummy o el dato fake que yo hice. Entonces, si yo creo un dato fake, lo paso a mi servicio y cuando yo llamo para ese repositorio me vuelve ese mismo dato, cuando yo hago los assets, que serían las comprobaciones de que mi método funciona bien, están todos ok, mi unit test pasó. ¿Qué significa la cobertura? Bueno, un método por lo general no es que es lineal, es secuencial, sino que tiene condiciones, tiene ciclo for, dentro del ciclo for tiene condiciones que hacen cierto análisis, que hacen ciertos filtrados, que pin, que pum, que pan. La complejidad lo depende. Lo que hace la cobertura, o el 80% de cobertura, es decir, si todos los posibles caminos que puede tomar el método que yo estoy haciendo el unit testing fue cubierto con un unit test. Es decir, que todos los posibles if hayan sido analizados en todas las posibles variaciones que tiene en cuanto a sus variables, a sus caminos, que si hay un ciclo, que el ciclo se haya cumplido, que si el ciclo se cumplió, que las condiciones dentro del ciclo se hayan evaluado en todo en su mayoría. De ahí surge que la cobertura puede ser total, o sea, todo verde, puede ser parcial, en donde está amarillo, que por lo general es menos del 100%, pero más del 80%, y que está en rojo, que tienen que hacer mucha tarea por delante. Entonces, Sería, perdón, sería algo así como analizar los distintos escenarios, como no, para los darle escenarios, como, no, los escenarios de testing es lo que hace el Q-Automation, que establece cuáles son el
mejor caso, el caso promedio del peor caso y analiza esos casos en base a las entradas y salidas de datos. Le pasa los datos y hace todo el camino. El unit testing haría algo similar, pero vos le pasas ciertos datos y que para esperar que se comporte de tal manera. Claro, es bien Entonces, centrado en el método, no tanto en la funcionalidad. es bien centrado en el método, pero bien centrado en el Bien, método. Vos haces que el método haga esto y te tiene que devolver tal cosa en base a los datos. Entonces, si corriste todos los caminos en- y asumiste todas las posibles variaciones que tiene dentro de ese método, lo cubriste el 100%. Si el claro, método es perfecto. sencillo, la cobertura es sencilla. Si el método es un quilombo, la cobertura es traumática. Donde te lleva a hacer uno o varios unit tests por cada unidad, por cada método que estés haciéndole la prueba o la cobertura. Entonces, Jenkins es una herramienta que hace eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, y ahí viene el continuous integration, ¿sí? Cada vez que yo hago un build, es decir, cada vez que yo mando con Jenkins, lo que hacía era, yo mandaba a develop un commit de mi código, y en ese momento en que yo hice un commit, o un push, si lo quieren ver de esa manera, se disparaba en Jenkins un build. ¿Qué requería un build? Y bueno, uno configuraba lo que un build significa en Jenkins, ¿sí? Como primera medida es agarrar y decir, voy a correr todos los unit tests. O mejor aún, antes de eso voy a generar todas las DLL, todo el código que se compile o no se compile, depende de qué estemos trabajando, si es Python, si es Java o es .NET o cualquier otra porquería, no importa, lo que se genera, lo que se tenga que generar como entregable. Yo lo veo desde el punto de vista de .NET, que es lo que yo conozco, no he hecho de despliegues en Python, en Jenkins, entonces se generaban todas las DLLs, las librerías y las dependencias del sitio en .NET, y a partir de ahí se empezaba a correr, que se ejecutaban los tests. Los tests que también tenían su compilación. Si algún test fallaba, por lo general Jenkins te lo informaba, te mandó un mail, el tipo que mandó el commit, por eso es importante que hubiera una integración con una exchange o algo, y vos ibas y revisabas cuáles eran los errores, ¿sí? Y lo tenías que arreglar para que tu build corriera. Es decir, que si vos hacías un unit test y ese unit test fallaba, tu build, vos habías roto el build, que se llama. Y si vos rompías el build cuando trabajaba en Global, implicaba que había que pagar facturas. Ir a la panadería y traer las facturas para todo el equipo. ¿Sí? El bill no se rompe. La cobertura y que el bill rompa son dos cosas distintas. ¿Sí? Si pasaban todos los bills y todos quedaban en verde, digamos, compilaron, se ejecutaron y no hubo fallas, y por lo general los test suite, todas las aplicaciones de desarrollo, todos los IDE tienen para probar los test unitarios. Si eso andaba bien, entonces agarraban y se procedía a instalar el push que vos habías hecho al sitio de pruebas o al sitio de velo para que lo probaras con tus datos como si fueras un tester. Esa parte de que yo mando al servidor de Jenkins, por ejemplo, que es el Continuous Integration, y cuando estuvo todo ok, lo mando al sitio, es el Continuous Delivery. Es decir, ¿qué significa continuous integration, continuous delivery? Que por cada vez que yo hago un push de mis cambios, esos cambios van a ser impactados en el sitio que esté asociado a mi branch. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaba si, por ejemplo, tenían un arquitecto que era un fanático del branch y decía, tengo develop, tengo QA, tengo producción? Mismo proceso, en vez de decir que voy a hacer un commit, lo que se hace normalmente es un merge hacia, por ejemplo, el branch para los testers, y cuando se hacía ese merge, de nuevo, se disparaba el build, se corrían los unit tests y se desplegaba o se deployaba los cambios en en el sitio de pruebas. Y eso se hacía por tantas veces que se requiriera en el sprint o por tantas veces que se requiriera en la release. ¿Qué aseguraba eso? Que si yo hacía el continuous integration, el continuous delivery en un sitio de desarrollo, y ese sitio nunca me rompía, todos los pasaban y seguía funcionando el sitio, cuando yo hacía un merge de un branch al otro,
para poder desplegar esos cambios, no iban a romper, porque la suma de las partes que funcionan bien va a ser el total de ese lado. Y eso te aseguraba de que cuando fueras a producción, salvo que fuera alguna cosa que cambiabas datos o alguna configuración de datos, tu sitio, vos asegurabas la calidad del sitio que iba a funcionar sin errores. Es por eso que asegurándote el 80% de cobertura con el unit test, que el unit test corra, que lo probaste en un sitio, lo probaste en otro, cuando vas a producción lo único que tenés que hacer es mandarlo y ya está. No hay que hacer mucho más de una prueba de camino feliz para ver que nada rompa o que nada Señor, se haya roto. Sí. una pregunta. Para pasar a producción, ¿siempre hablamos de testing de funcionalidad o implica también lo que es testing de calidad? No, testing de calidad, siempre, siempre Bien, testing de calidad, de las dos cosas. Pasa que ahora la tendencia es que, bueno, vas a hacer testing de calidad, o sea, no vas a comprobar los aceptan criterias de tus tickets en base al QA manual, sino que vas a hacer un QA automation, ¿sí? Vas a hacer unos tipitos ahí que programen. ¿Por qué? Porque Jenkins y cualquier otra herramienta permiten correr la suite de Test Automation. Permítanme mostrarle lo que se haría con lo que es mi proyecto actual. No debería, pero bueno, no importa. Yo lo voy a mostrar. Ay, uy, tengo la clave y no me acuerdo de la clave. Ahí está. Todo lo que ven acá en estos Text Explorer, todos estos son los que se llaman los unit tests o los integration tests que se corren. ¿Cuál es la diferencia entre unit test e integration test? Yo hago integration test. Los integration tests, en vez de analizar una función, analizan un proceso. Entonces yo voy, hago una prueba end-to-end de un proceso que estoy corriendo. Cada uno de estos son test suites, entonces todo esto son test unitarios o test de integración que se van a correr. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos una integración con Jira. Jira a su vez tiene una integración con, eh, con Bitbucket, que es que Bitbucket es una distribución para JIT propietaria de Jira. Y en esto de acá, en algún punto, hay algo que es para hacer los builds. A ver, déjeme ver. Ok, aquí está. Eso es un ticket. Si yo entro por acá, cuando me devora, todavía tampoco es una cuestión. Ven, esto me dice que dos builds están fallando. ¿Por qué están fallando? Porque si yo voy acá a este build que está en Bamboo, que es otra herramienta que se usa, que es para la integración, tú estás loco. Ajá. estamos con problemas con las contraseñas hoy. No, pero... Uy, maldito. No, pero yo debería. Ah, porque no debo ser el... Para, vamos a hacerlo. Creo que me lo bloqueé. Ah, me tomó la contraseña equivocada. Bueno, en Bamboo lo que está marcando es exactamente qué parte o qué paso va a fallar. ¿Qué significa eso? No lo puedo ingresar. Vaya Dios sabe por qué. Vamos a hacerlo con... eh, bueno, no puedo. Lo dejamos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando mando los cambios estos, te los mande para hacer pull request, esto me va a crear un build y me va a ejecutar todos los integration tests. Todo esto que está acá. Todo esto dura o tarda para ejecutarse 3 horas y media. Así va, de una. Ah, qué lindo. Entonces, por eso es que uno lo tira y se olvida. Y si falló, bueno, hay que buscar dónde está el error y corregirlo. ¿Cómo sé que es un test? Porque tengo este fixture acá arriba y como que sé que esta clase es un unit test o interesante test porque le digo que es un test fixture, cae por una categoría, tan el setup, el tier, lo que se setea antes de que se ejecute, lo que se limpia antes de que se ejecuten todos los tests de esa clase y esto es el setup
y la limpieza, método antes de que se ejecute el método y después que se ejecute el método. Simple. Esto se va a Bamboo y en Bamboo, pero, bueno, está caído Bamboo. En Bamboo uno ve los builds que están corriendo y los que están ok pasa y los que no. Antes de yo mandar a master las cosas, mi build tiene que estar verde. Si no está verde, no pasa. Y eso es la parte de Continuous Integration, Continuous Delivery. Sí, es esa parte. Ahora bien, ¿cómo se hace eso que quede desatendido? Porque uno dice, yo lo mando y me olvido. Y ahí es donde entra a trabajar Jenkins también, y cualquier otra herramienta, Azure lo tiene y Amazon lo tiene. Jenkins digo porque Jenkins es algo que se instala en un servidor. Azure y Amazon ya les expliqué, es una cuestión de que es un servicio en la nube. Para poder hacer esa integración, lo que se hace es que a partir de un branch se genera lo que se llama un pipeline. ¿Qué es lo que es el pipeline? Es básicamente, es decir, ¿cómo hago para llegar del cambio que yo mando hacia el sitio que yo despliego, los pasos a seguir? ¿Sí? Y cuando uno genera un pipeline, y hay muchos ejemplos de eso, de cómo generarlo, por ejemplo, están los tutoriales de Azure, es lo que les voy a mostrar, como para que lo tengan. Sí, los pipelines en Azure, la idea es de decir, agarrar y de decir que yo voy a editar mi código, voy a editar lo que sea el YAML, que ya conocen lo que es esa porquería, al repositorio y del repositorio al deploy. Lo que va desde lo que es el repositorio de código a esto es el pipeline. ¿Qué es lo que hace eso? Yo configuro un proceso de background en el servidor, ya sea de Azure o ya sea de Amazon, para decir, ok, para poder desplegar a este sitio, supóngase Develop, que es el de desarrollo, tomas, lo primero que tenés que hacer es tomar la última versión, hasta el último commit que está en el repositorio tal. Lo buildeás, ¿sí? Generas todos los entregables, corres los unit o integration test o automation test o todos ellos que sean necesarios. Si todo da verde, copias los archivos que buildeaste, que los tenés vos en tu servidor en una carpetita especial y los mandas a donde está el servidor. Obviamente ahí en el medio puedes ver algún Dockerfile que haga toda la magia. De hecho la hay. Los DevOps lo hacen con Dockers ahora. Estas cuestiones. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el pipeline. Es decir, cómo voy a configurar el continuous delivery. ¿Sí? Entonces, continuous integration es que voy a hacer permanentemente cambios a un branch. Y el continuous delivery es que voy a hacer permanentemente, cada vez que yo mando un cambio, lo voy a tener disponible en un sitio para poder verlo. ¿Sí? Siempre dentro del proceso de desarrollo. No se hacen o no es recomendable, por obvias razones, hacer un continuous integration, continuous delivery en un sitio de producción, que es donde está la moneda real. Entonces, dentro de lo que es el proceso de desarrollo, el continuous integration, continuous delivery va y después, cuando se llegó a cierto estado de decir, esta es la release, estos son todos los cambios que están aprobados porque pasaron todos mis integration tests, todos mis unit tests, todos los test manuales que se le pueden ocurrir y todos los automation tests que hayan generado. Si está todo en verde, si le dieron todos los OK, si los analistas están OK, entonces hacemos el paquete y lo mandamos a producción a cada uno de los clientes que tengan el producto. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería en mayor o menor medida, con mayor o menor detalle, lo que es la Continuous Integration, Continuous Delivery. ¿Sí? Uno lo hacía en una primera medida que pasaba antes cuando era más artesanal el tema.
uno agarraba y usaba el Team Foundation Server o el Team Services de Microsoft en mi caso, para el caso de Java no me acuerdo qué lo que era el repositorio, nunca lo trabajé de esa manera, y hacía una integración directa desde el Team Foundation Server con el Jenkins. Y Jenkins hacía todo lo que era el Continuous Integration y Continuous Delivery en los distintos sitios de acuerdo a lo que se definía en el documento de despliegue que armaba el arquitecto de ese proyecto. Y después, para envasarlo a producción, no se hace con Continuous Delivery, sino que se hace un paquete, también se hace un pipeline. En ese sentido, no se compila de nuevo el código, ¿sí? Cuando yo llegue a cierto estadio, yo obtengo los últimos archivos compilados. ¿Por qué? Porque los servidores hoy en día de Azure y de Amazon van guardando los últimos archivos que se generaron. Sí, entonces lo que uno dice es tomar el último archivo que vos tengas de esa carpeta o de la subcarpeta, hay unas ciertas configuraciones, toma esos archivos, ¿sí? Y mandarlos al servidor de producción. Se hace un pipeline también para hacer eso. ¿Cómo se ejecuta el pipeline? Y bueno, uno va a ir a una pantalla de navegación que tienen los, estos servicios en la nube y le va a decir ejecuta el pipeline. O en el caso de los pipelines para el Continuous Integration y Continuous Delivery, el trigger o la ejecución del pipeline no va a ser manual, sino que va a ser automático cuando se detecte un commit o un push, ¿sí? O un pull o una approve de un pull request, por ejemplo. O que en ese caso sería un merge, ¿sí? El approve de un pull request cuando se hace un merge, entonces cuando se detecta un merge del branch de uno del desarrollador al branch de master, por ejemplo, se triggerea el despliegue de eso. Para el caso de los pipelines que se configuran en los servidores para la producción, lo que se hace ahí es hacer el trigger a mano. ¿Sí? Alguien tiene que poner el dedito, ponerle play para que ejecute porque están mandando a los cambios al sitio del cliente. Preguntas. La configuración de el pipeline para que no se te rompa la producción, eh, todo eso, ¿es trabajo del DevOps o lo suele hacer entre el arquitecto y el DevOps? Se hace entre el arquitecto y el DevOps. Mayormente Bien, el DevOps genera el archivo YAML de configuración. Si vos lo querés hacer, pues YAML lo haces. Si no, tanto Amazon como Azure tienen una interfaz gráfica donde te generan a través de drag and drops las cosas. Pero por lo general es el DevOps el que lo hace con la aprobación del arquitecto. Cuando no tenés DevOps, te tenés que arremangar como arquitecto. Y si sos una startup, sos todo en uno. Así que jódete y arremángate y hacelo. ¿Sí? Depende bien, de una. del tamaño de la empresa. No todas las empresas pueden pagar DevOps. No todos los clientes están dispuestos a pagar el servicio de un DevOps, salvo que sea necesario. Bien, Yo joya. me perdí con la pregunta de recién. ¿Todo esto que hablamos llega o no llega a producción? ¿O se queda en desarrollo, digamos? No, el continuous integration, el continuous delivery es para vos estar manteniendo tus desarrollos actualizados, pero producción va a llegar, tiene que llegar, porque si no, ¿para qué estás haciendo un producto? Pero de la misma forma, con un pipe, por Ah, ejemplo. ¿No? sí, pero el pipe Ah, lo vas a ejecutar a mano y no vas a ejecutar todos los cambios, no vas a hacer todos los cambios, sino que lo que vas a hacer es obtener la última compilación válida que tenés y mandarla. claro, esto que hablamos al final. Ok. Sí, what else? ¿Qué más? ¿Les quedó más o menos entonces claro el tema?
Sí, sí, creo Sí, que sí. se entendió bastante bien. Sí, está todo bien. Para Muy configurar, bien. lamentablemente, con las herramientas, o sea, uno tiene con la cuenta de Microsoft ciertas cosas para trabajar en Azure o en Amazon con la cuenta de Amazon que sea. Yo no tengo esa cuenta. Eh, no puedo configurar pipelines, es algo que excede a la práctica. Eso es leer la documentación. En realidad, uno después que lee y ejecuta, arma el primero, hacer los otros es muy sencillo. De hecho, hacer el primero es algo que no es para nada traumático, más allá de los Dockerfile que andan diciendo ustedes, pero configurarlo y que se ejecuten y que se ejecute todo no es traumático para nada. ¿Sí? Es decir, es algo que tranquilamente se puede hacer, inclusive sin necesidad de hacer archivos YAML, pues se pueden hacer directamente con los asistentes que proveen los productos. Con Jenkins ya es distinto porque encima es el tema de bajar el Jenkins, instalarlo en un servidor, configurar el servidor, configurar la integración que tiene con lo demás. Honestamente no sé si en este estadio Jenkins está en una aplicación web, creo que sí. De todas maneras, nunca he configurado un Jenkins y no me voy a poner a hacer ese invento acá ahora. Eh, eh, mm, mm. Creo que ya lo respondí. 80% cobertura. Eso creo que ya lo respondí, ¿no? Em, Eso del 80% de cobertura que dice Abril es Estaba una... haciendo referencia a si se había entendido el tema o no, como diciendo Sí. un chiste de que era 80% de Ah, cobertura. está bien, sí. Bueno, está. Por lo menos eso era suficiente. Digamos Al que si menos hay chiste, se entendió. 6 chistes se entendió. Bien, me quedo más tranquilo. Eh, Posiblemente con Pablo vayan a ver una configuración. Creo que él tiene cuenta de Azure. Yo soy Minion en donde estoy trabajando y ni siquiera configuro. Fíjense que ni siquiera pude entrar recién. Eh, Puedo entrar, créanme que puedo entrar porque si me falla el build tengo que ir a ver dónde está el moco para arreglarlo. Eh, Más allá de eso, la configuración les puedo asegurar que no es nada complicada. Hay que armar los Dockerfiles, sí, pero si hacen ese tipo de implementación, si se ponen a hacerse los cresta de la ola de ponerse a hacer Dockers y containers y toda esa historia, bueno, ahí se renega un poco más, pero es la primera vez. Después tiene que andar solo. Bien, ¿qué otras dudas? ¿Alguna otra cosa que quieran hablar? ¿Algo que no le hayan terminado de entender tampoco a Pablo? Yo, profe, igual un tema con el ejemplo de la API que puedo subir. Sí. Em, no, yo cuando la abrí para empezar a escribir el Dockerfile, en la parte de código de cada script, digamos, donde importa, em, es como si no encontrase Sí, la a mí me pasó referencia. lo mismo. Tuve una vida de problemas con las Ah, importaciones. puede ser con la donde hayan dejado la carpeta y demás cuestiones, puede ser. Y bueno, pero Eh, bueno, bueno, no importa. Era algo de ejemplo y si lo pueden arreglarlo y si no, no importa. Es como para que tengan algo de donde agarrarse, como para practicar más que nada. De hecho, esa API, si quieren, le pueden agregar unit test y comprobarlo. Pasen, no me voy a poner a hacer eso. No lo voy a hacer. de Olvídense. una. Gracias igual. ¿Qué más? Sí.
¿O decís código? No, lo normal. No, no tenés que poner lo que pensás vos, como qué tecnologías de las que sabes podrías usar, más que nada. A ver, déjame ver si tengo a mano de años pasados, porque a lo mejor eso les puede servir. Déjame ver, creo que tengo algo del Sí, año estaría pasado. bueno eso. Pero no es este práctico, sino que es otro que así le bajamos un poco la espuma al tema. Em, mm, Déjenme que les presente. El año pasado tomamos algo que era de blockchain. Este año me dijeron, bajémosle un poco el tema a la espuma. Esto es la segunda entrega. Básicamente lo que hay, dependiendo, algunos se pusieron a hacer código. Claramente el código no lo es, no es requerido ni mucho menos. Y no quiero código en realidad. Pablo tampoco, si no ya creo que ya quedó claro. Fíjense que lo que tiene la primera entrega, cómo se puso, requerimientos y supuestos que tenía. Eh, ¿Qué es lo que era el enunciado? Déjenme ver. Ah, de la primera versión que estaría piola de verla. Em, Ven, por ejemplo, eso ahí, déjenme ver dónde está el enunciado. Ven, por ejemplo. Esto fue el enunciado que tuvimos el año pasado, de la unidad. Hacer un registro de nota utilizando tecnología blockchain. Se va a diseñar la arquitectura del sistema teniendo en cuenta solo dos docentes de la cátedra, un número indeterminado de alumnos y no hay límites. Cada uno puede ver sus notas. Cada nota o transacción de nota tiene los siguientes datos. Pum, pam, pam. Lo que se presenta, esto no lo queremos, eso va tachado directamente. Definición de requerimientos y supuestos, definición de requerimientos no funcionales, requerimiento de diagrama de arquitectura y dependencias. ¿Cómo se hace eso? Simplemente un listadito de qué es lo que ustedes harían que en cada microservicio, qué funcionalidad pondrían, es decir, así, listado. No hay que especificar muchas tecnologías ni nada. Los requerimientos no funcionales que pueden encontrar, es decir, em, cómo lo van a implementar en cuanto a si es web o no, los datos que hace blockchain, quién va a asignar ciertos roles, ciertas cosas, algo así. eh, esa lista, y después hacen qué dependencias van a tener. Por lo general, se piensa acá, este grupo lo pensó en agarrar un login usando la autenticación de usuario del FRC. Tienen un sitio hecho ellos, este es el sitio que ellos que presentaban, y después las dependencias que tenían de afuera, básicamente, con algunas aplicaciones de tercero de generación de blockchain como Ganache o Smart Contracts y demás. Entonces, esas todas las cuestiones que cómo se armaba la arquitectura en general y después con las dependencias que ustedes ponían, es decir, qué herramientas de tercero van a usar para que se lleve a cabo el proyecto. No tienen que hacer el código de nuevo, tienen que plantearlo. Algunos hacen una estructura medianamente pequeña de código. Esto no me interesa, esto es algo que se puso a hacer a alguno, pero está de más, ¿sí? Pero eso lo que sí va, por ejemplo, es esto. ¿Ven? Si ustedes se fijan, es cómo identificar, en nuestro caso, cuáles serían los microservicios, qué funcionalidades tendrían esos microservicios, y después qué requerimientos no funcionales necesitan para desplegar esos microservicios, y después agarrar y venir a decir, bueno,
para este microservicio voy a necesitar Docker o no voy a necesitar Docker, voy a necesitar SQL Server o no, voy a usarlo con base de datos no de SQL. Todas esas cuestiones son no funcionales, sino que son a lo que son dependencias de terceros. ¿Me explico? Bien, y después en la segunda entrega era lo mismo, pero ya le habían incrementado la cuestión. Entonces, ¿cómo hacer lo que era para una sola cátedra para hacerla para N cátedra? Y bueno, este que hizo la primera entrega me lo hizo así, fíjense que es muy distinto al otro, es decir, no hay una forma, cada uno de ustedes idea la forma y yo la analizaré, obviamente. Y después sí se mandó este diagrama de arquitectura que mamita me llevó un tiempito. Pero es un diagrama de arquitectura un poco más pro, si se quiere decir de esa forma. Ustedes lo hacen como quieren, ¿eh? A mí no me interesa. Yo voy a leer todos los trabajos por igual. Y con eso después empezó a hacer todas las listas y demás. Y de nuevo, ¿sí? A establecer funcionalidades, no funcionales, dependencia, bla, 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 bla. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, yo les puedo dejar como ejemplo algo de esto que tengo. Déjenme ver si al menos puedo tener. La entrega 3 y me falta algo de la primera entrega. Acá está. Entonces lo que yo voy a hacer es comprimírselo esto y, y va a ser ejemplo TP 2022. De nuevo, van a encontrar muchas cosas acá, muy distintas, pero ustedes armen el práctico parecido a eso, no necesariamente tiene que ser idénticamente a eso, ¿sí? No sé si eso las tranquiliza un poco más en cuanto a lo que tienen que hacer. Ujú. Sí, sí, no es nada del otro mundo más que un análisis como, como si hubieran hecho en diseño, pero con un poco más elevado, porque ya están hablando de despliegues y demás cuestiones. Eh, bien, vale, tuvo fuerza de descarga. Bueno, ahí lo pueden ya bajar y ya lo tienen ahí como para verlo, como tenerlo como material de referencia, como quien quiere no quiere la cosa, como para ver cómo es, ¿sí? Pero de nuevo, después los diagramas los hacen como ustedes quieren, consideran el detalle que ustedes quieran, la herramienta que ustedes quieran, si quieren hacer dibujitos de Draw.io, pues lo hacen ahí, si quieren hacer algo más profesional, no me interesa, ¿sí? Ustedes definen cómo es el detalle de eso. De última, la clase que viene, estaría bueno si la dedicamos mayormente a ver, hacer un seguimiento del TP, teniendo en cuenta que el 1 de mayo es el feriado y después ya agarramos y, y entregan. Lo que sí voy a decir de nuevo en el departamento, la semana que viene también la voy a hacer virtual. ¿Sí? Déjenmelo anotar. Eh, virtual es 24. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algo que más quieran preguntar o decir o hablar? Este es el momento. No necesariamente tengo que estar hablando todo yo, ¿no? Creo que por ahora, cero. Bien, acá tengo un nuevo mensaje.
No, nos quedamos colgados con el 80% de cobertura. El otro 20 para lograr el 100 es agarrar y leer la documentación. Les recomiendo que vean cómo armar un pipeline en Azure o en Amazon. Sí, eso hay de muchas formas y muchos colores. Obviamente ustedes lo pueden hacer tan complejo como quieran o tan simple como quieran. Eso es a gusto y paladar de la persona. Ay, perdón, de que lo configure. Y de repente ya tiene un poquito más de avance de por qué explicamos GitLab al principio. Si ustedes se fijan, de repente Git empieza a hacer no solamente el repositorio, sino que también el hilo conductor para bajar las Docker image y también el hilo conductor para hacer los continuous integration, continuous delivery. Sin Git no hay nada de eso. Bueno, si no tienen más nada, no quieren saber más nada, no tienen ninguna otra pregunta, podemos ir a ver en las ventanas cómo está lloviendo y listo. ¿El resto? Por Por ahora ahora vamos no. bien con lo que tira. Por ahora no, profe. Voy a ver la lluvia, profe. Listo, perfecto. A Que seguir tengan buenas noches. renegando con las importaciones. Ay, sí, tal cual. Bueno, ahí voy a ¿Viste, ver si lo profe? puedo mejorar. Bueno, nos vemos, chicos. Que Nos tengan buenas Nos vemos. noches. vemos, profe. Chao. Suerte. Chao, Germán.